nuestra Biblia el libro de Jueces, capítulo 2, a partir del versículo 8 en adelante, ¿no? Esta historia, ¿no? Y todo este capítulo detalla, ¿no? Algo muy típico que pasaba con el pueblo de Israel. Amén. Lo vamos a leer y vamos a profundizar un poco en esta parte. Dice así, versículo 8: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ella que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Amén, hasta ahí vamos a ver. Resulta de que Josué inspiró a toda su generación, a todo el pueblo a buscar al Señor. Y es más, todos los que vivían, dice, de que estaban con Josué, de toda esa generación también inspiraba a las personas a buscar al Señor. Pero resulta de que pasa el tiempo y ellos mueren, ¿no? Comúnmente ellos mueren, y dice que después de ellos se levanta otra generación, dice, que no conocía al Señor como ellos. Amén. Y dice, ni siquiera conocían la obra que Él había hecho por Israel. Sigamos leyendo el versículo 11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, ¿no? Entonces se levanta otra generación que no conocía al Señor, y ellos comienzan, dice, a servir a otros dioses, ¿no? Así terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no habían conocido al Dios de sus padres. Versículo 12: y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Versículo 13: y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Versículo 14: y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Versículo 15: por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? De que esta generación empezó a servir otros dioses, se olvidaba del Señor y les venía pues todo lo malo, ¿no? Porque ya no contaban con esa protección del Señor, ya no contaban con el Señor, quien era que peleaba sus batallas, que los defendía. Dice que las naciones alrededor comenzaban a oprimirlos, a saquearlos, ¿no? Y ellos se veían así, dice, angustiados en gran manera, lejos del Señor, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba, no, para resolver esta situación? Versículo 16: entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Versículo 18: cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de manos de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Versículo 19: pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles, inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado, ¿no? Entonces era como un círculo vicioso, ¿no? Dice de que ellos se alejaban del Señor, entonces venía una nación enemiga y los empezaba a oprimir, y ellos, ¿no? En ese momento, al ver esa angustia, el Señor veía esa angustia, levantaba a un hombre o a una mujer de Dios, los levantaba, y ese hombre, esa mujer de Dios, le decía: no, ¿saben qué estamos haciendo mal? Tenemos que volvernos a nuestro Dios, al que nos sacó de la tierra de Egipto, y empezaba una reforma espiritual. Entonces así, ¿no? Como ellos estaban en problemas, ellos se volvían al Señor y clamaban y se arrepentían y buscaban al Señor, y el Señor por amor, dice, los libraba, ¿no?
Pero después dice que pasaba, ellos se acercaban al Señor mientras estaba ese juez, ¿no? En medio de ellos, ¿no? Un juez, un hombre, una mujer de Dios. Mientras ellos vivían, el pueblo seguía, pero dice, ni bien moría, dice de que otra vez se volvían atrás y otra vez venían otra nación vecina, los saqueaba, los oprimía, ¿no? Y ellos otra vez se alejaban. De repente el Señor levantaba otro juez y el juez decía, volvámonos al Señor, y ellos otra vez se volvían al Señor. El Señor los libraba, ¿no? Estaban bien un tiempito y de ahí otra vez se volvían a alejar, ¿no? Entonces era un círculo vicioso, ¿no? Y en todo el libro de Jueces es así, ¿no? ¿Ves a esta nación que buscaba al Señor solamente cuando había una situación extrema, ¿no? Así de que ya no podían más, ¿no? Pero su corazón no era firme ni era fiel con el Señor, ¿no? No tenía que estar alguien detrás de ellos, ya pues busquemos al Señor, ¿no? Tenía que haber alguien que los incentive, ¿no? Porque por sí solos no buscaban al Señor, ¿no? Entonces, esta escritura pasa muy comúnmente en medio de todos nosotros y en medio de toda la sociedad en la cual estamos, ¿no? Nosotros a veces buscamos al Señor solamente cuando tenemos problemas, ¿no? En el tiempo de los jueces, y ni bien estamos un poquito así ya mejor, es como que, ya, entonces gracias, sí era, ¿no? Está bien, ¿no? Y ya uno deja de ser fervoroso con el Señor o de buscar al Señor, ¿no? Y esta es una historia, ¿no? Que está en la palabra del Señor, que nos ayuda, ¿no? Algo que ha pasado realmente a este pueblo, que nos ayuda a comprender que nosotros necesitamos ser muy constantes, amén, en el Señor. Y nosotros estamos muy felices, ¿no? De que el Señor haga cosas grandes en medio nuestro, ¿no? Que Él pueda desatar su gloria, su poder, amén, gloria al Señor, ¿no? Y cuántos en este tiempo hemos orado mucho por Bolivia, ¿no? Veíamos que estábamos afligidos y de repente empezamos a clamar y de repente todos se levantaron y era bien bonito y oraban, ¿no? Buscaban, principalmente los de corazón puro, buscaban una respuesta del Señor divina, no más que una intervención humana. Estábamos buscando algo que el Señor nos ayude, diciendo, Señor, no podemos, solo tú nos puedes ayudar. Amén. Amén. Pero acá lo que tenemos que tomar en cuenta es de que no debemos de seguir el ejemplo de los jueces, del tiempo de los jueces, amén, sino decirle, Señor, yo acá, ahora, no voy a esperar que pase otra cosa para que tú puedas ser glorificado en mi nación, amén. No voy a esperar a que suceda otra cosa ni en mi vida, ni en nada, sino hoy quiero ocupar el lugar que tú me has dado y decir, Señor, quiero realmente que tú veas mi vida y que no yo esté dentro del libro de los jueces, ¿no? Como un ejemplo más, ¿no? Sino esté dentro de ese grupo que trae un poderoso mover en medio de toda su generación. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al siguiente. Este es el tiempo para levantar altares de oración y adoración. Amén. ¿Qué sucedía, no? El Señor, de una forma, ¿no? Que quería graficar, ¿no? Para ese tiempo, el sacerdote, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? Tenían que encender el altar del incienso. Ese altar, como tú lo ves ahí, era todo de oro, ¿no? Y ellos juntaban, hacían una mezcla, ¿no? Con unas hierbas y se producía un incienso. Y el Señor les decía, ese incienso me es agradable. Y lo que les ordenaba era que lo enciendan todos los días. Y a ciertos horarios, es decir, que realmente suba al Señor ese incienso. Y la palabra del Señor nos dice de que ese incienso, ahora en Apocalipsis nos dice que son nuestras oraciones. Amén. Y cada que tú oras, literalmente estás subiendo un incienso hacia el Señor. Así literal, dices, sí, no solo, quizás no lo vemos, ¿no? Pero sí, si tú agudizas tus sentidos espirituales, vas a saber que tu oración, que tu adoración son un incienso agradable al Señor. Ahora, ellos eran bien disciplinados, ellos no podían dejar de hacerlo.
porque el momento que ellos dejaban de hacerlo, estaban faltando a lo que el Señor les había dicho. Y otra cosa que hacían era encender, ¿no?, el candelabro, ¿no?, ese candelabro que muchas veces vemos. No tengo acá una foto, pero ellos tenían que mantenerlo encendido, y la orden era: el fuego no se apagará. Día y noche tenía que estar ardiendo esa lámpara, ¿no?, porque era un símbolo de que su pueblo estaba buscando al Señor. Amén. Entonces, nosotros, al trasladar todo esto ya a nuestras vivencias, nosotros tenemos que saber que nuestra oración, tu oración, tu adoración, es literalmente ese incienso que se ofrece. Amén. Por eso, no, uno dice, a veces quiere ser como un camellito, ¿no? Decir, voy a recargar muy bien en el Señor, ¿no? El domingo así, ¿no? Me voy a acumular para que me alcance toda la semana, ¿no? Y así, y a veces por los quehaceres diarios, por los afanes, ¿no? A veces queremos tener en ese sentido, ¿no?, un deseo de que nos dure lo que nuestra oración de ayer. Pero la noticia es de que el Señor no diseñó para que sea de esa forma. Es todos los días. Para cada día se necesita su incienso, ¿no? Incluso cuando venía el maná del cielo, dice de que el Señor desataba una porción y era para cada día, ¿no? Y les decía, no quiero que busquen o no quiero que se ahorren lo que les he dado el lunes para el martes, porque si hacen eso yo me voy a enojar, les decía el Señor. Y no faltó, ¿no?, alguien que dijo, no, me guardaré un poquito más, y dice que el día siguiente se podría, ¿no? Sino que el maná tenían que salir a recoger todos los días. Amén. Entonces, cuando nosotros comprendemos esta esfera y la responsabilidad que tenemos, no nos vamos a dar el lujo de dejar un día de elevar incienso, oración, adoración. Amén. No podemos darnos el lujo, ni siquiera como iglesia. Dice, la oración y alabanza deben ser completas y continuas. Amén, como lo hablábamos. Completas y continuas. Amén. Si no, caemos en el error del tiempo de los jueces. Amén. Ahí dice de los jueces, pero está mal, ¿no? Por favor, del tiempo de los jueces es correcto, ¿no? Porque los jueces eran más bien los hombres del Señor. Amén, mujeres del Señor. Entonces, nuestra oración tiene que ser completa. Amén. Y nosotros, acá en Bolivia, por el contexto en el cual estamos, no podemos darnos el lujo de no orar. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchas otras personas que con mucho más fervor que nosotros levantan altares de adoración a otros dioses. Y es una batalla, ¿no? Y además no solo levantan altares, pero hacen muchas cosas y son bien perseverantes, ¿no? Entonces, nuestras armas espirituales, la oración y la alabanza, que no pase un día, y escúcheme bien, que tú no le cantes al Señor. Amén. No puedes reprimir eso en ti. Tienes que decirle, Señor, aquí está mi adoración, es para ti. Amén. Y es algo que tenemos que hacerlo continuamente. Amén. Amén. Ahora nos vamos a ir a la siguiente. Acá vemos una foto. Esta es una foto de una iglesia en la famosa calle Azusa, en Los Ángeles, California, ¿no? ¿Por qué les estoy mostrando esta foto? No sé si algunos conocen, otros no conocen, pero me gustaría poder compartirte el mover de Dios que hubo, que se inició en el año 1906, que duró aproximadamente unos 10 años, de un mover de Dios impresionante, ¿no? Que fue liderado por un pastor afroamericano llamado William Seymour, ¿no? Y era en una iglesia metodista que estaba en la calle Azusa, ¿no? Y obviamente es legendaria, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado el avivamiento de Azusa, el avivamiento de Azusa por aquí, por allá, ¿no? ¿Qué pasaba en este tiempo? Ellos comenzaron, ¿no?, a ver una manifestación muy gloriosa de Dios, donde los enfermos eran sanados, ¿no? Llegaba cualquier persona a la reunión, ¿no? Y ya no había, digamos, esa molestia de decir, no voy a poder ir porque me duele eso. No, llegaba a ser sanado ahí
Y saben que se sanaba. Pero lo más impresionante era que no solamente el líder principal oraba y todos estaban, no, sino que niños, jóvenes, adolescentes oraban unos por otros y se sanaban. Así literalmente, ¿no? Y se desataba el don de lenguas y había muchas manifestaciones gloriosas y era un poder sobrenatural. Ahora, actualmente, algunas personas que han podido ir, yo no conozco, no he podido ir ahí, algunas personas decían, se percibe el olor de Dios aquí, que Dios ha estado acá. Amén. Entonces, no la vamos a pasar todavía, la anterior, eso es ahí. Y acá, no, incluso les voy a contar, hay muchos testimonios, ¿no? Incluso dice de que cuando ellos tenían sus reuniones, las noches que tenían sus reuniones, varios vecinos veían, ¿no? La casita, ¿no? Si veían, y veían que se estaba incendiando, literal, y llamaban a los bomberos y les decían, se está incendiando en la calle Azusa. Llegaban los bomberos, ¿no? Y veían literalmente el fuego, pero no era un fuego físico, era el fuego de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, es maravilloso. Y decían y muchas veces, muchas noches decían, se está incendiando esa casa. Llamaban a los bomberos, iban y decían, no había sido un incendio, había sido el fuego de Dios. Amén. Y es impresionante, tú puedes quizás buscar más, no busca, estudia esta parte, ¿no? Eran manifestaciones sobrenaturales, ¿no? De todo lo que pasaba, y eso es lo que se llama avivamiento. Amén. Una manifestación poderosa del Señor. Ahora resulta que nosotros somos llamados a buscar una manifestación real del Espíritu Santo en nuestra generación. Amén. Ahora sí vamos a pasar la siguiente. Esta me encanta, ¿no? Muchas veces la hemos puesto. Ahí están los discípulos en el día de Pentecostés, ¿no? Orando, recibiendo el Espíritu Santo. Y esto es, quizás nuestros ojos no lo ven físicamente. Quizás el Señor nos dé la gracia para que podamos verlo, ¿no? Algún día. Pero nosotros tenemos que hacer que ese fuego arda. El fuego del Espíritu en tu corazón, en tu mente. Amén. Y cuando alguien venga y quiera hablarte, ¿no? O decir cosas que quizás quieran moverte del camino del Señor, no, tú le digas, no, o sea, en mis ojos no me ves, hay fuego, es fuego de Dios, no soy yo, es Él, que está vivo, nada me va a hacer mover de mi fe. Amén. Y ¿saben qué es el camino más impresionante? Y todo lo demás del mundo pasa, pero esto no pasa, esto es para siempre. Amén. Así que si hoy decidimos buscar al Espíritu Santo con todo nuestro corazón y no decaemos en esa búsqueda, y nuestra oración es constante, continua, como el incienso, te aseguro vas a dejar un legado grande en esta generación. Amén. Pero es algo que tenemos que hacerlo. Vamos a la siguiente escritura, Hechos capítulo 3, versículo 19 al 20, dice así: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Esta palabra refrigerio no la traducen en inglés la palabra revival, ¿no? Que es avivamiento. Amén. Y en realidad es la traducción más precisa. No, en español no la han traducido de esa forma, pero tiempos de refrigerio significa avivamiento. Dice, arrepintámonos, convirtámonos para que nuestros pecados sean borrados y el Señor envíe esos tiempos de avivamiento. Amén. Y el versículo 20, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, ¿no? El Señor quiere hacer, pero está buscando puertas para que Él pueda hacer su obra maravillosa. Y somos nosotros. Amén. No es la siguiente generación. No. Nosotros tenemos que decirle: Señor, te necesitamos. Así como tú hiciste en la calle Azusa, haz con nosotros. Así como tú, yo escuché que tú sanabas. Yo no me voy a ir de esta tierra hasta que yo vea tu poder. Amén. No voy a moverme, Señor, no puedo darme ese lujo. Mira cómo mi nación está sufriendo.
Hay gente que necesita conocerte, pero yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Amén. Eso hay que decirle a esta nación, el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo. Pero somos nosotros, somos sus hijos. Amén. Dice el avivamiento, debemos provocarlo nosotros. Amén. No estamos hablando de hacer cosas que puedan ser como fingidas, ¿no? Sino algo real del Señor. Amén. Algo real del Espíritu de Dios. Amén. Algo que transforme todo lo que somos. No, en Primera de Samuel, el capítulo 14, el versículo 1, vamos a leer, acá tenemos, puedes leer todo el capítulo, pero vamos a leer solamente algunos por razones de tiempo. Es más, incluso me voy a saltar, así que por favor estén atentos. Versículo 14, o capítulo 14, versículo 1 dice: aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que están al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. ¿Qué pasaba? Que el ejército de Israel estaba en batalla contra los filisteos. Y era como que los filisteos estaban allá lejos, ellos acá, y todo estaba como que calma, como que ningún ejército se animaba a atacar al otro, solamente estaban ahí acampando, ¿no? Y en ese tiempo ya estaba fallando el liderazgo de Saúl, ¿no? Entonces su hijo Jonatán, que era un hombre de Dios, le dice a su escudero, le dice, vamos a hacer algo que nadie más se anima a hacer. Le dice a su escudero: vamos y vayamos a la guarnición de los filisteos, ¿no? Y pasemos ahí y que el Señor nos dé la victoria. Amén. Ahora sí, nos vamos a saltar hasta el versículo 5. Dice: uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Michmas y al otro al sur frente a Geba. No era un lugar rocoso con muchos peñascos. Versículo 6. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Con Saúl había 600 soldados, pero Saúl así como que nada, no se animaba, no, pero en cambio Jonatán dijo: no, el Señor está con nosotros, ¿no? Como David, y le dice a su escudero: no importa, somos los dos, Dios va a traer con nosotros dos la salvación. Amén. Y ahí el Señor, Jonatán le pide una prueba, ¿no? Le dice: si yo les pido a los filisteos, o si yo les saludo, y ellos me dicen: ven, sube acá, Señor, esa va a ser mi señal que tú me los estás entregando. Pero si ellos me dicen: no, esperen, yo voy a ustedes, yo voy a saber que, Señor, tú no estás conmigo. Haz esa prueba, ¿no? Y vamos a leer el versículo 12, dice: los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron, los filisteos, ¿no? Le dice: subid a nosotros y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. ¿No? Ahí le da la señal el Señor, ¿no? Entonces Jonatán trepó con manos y pies y tras él su escudero. Y caían los filisteos delante de Jonatán y tras él su escudero los remataba. No así, wow, ni qué película, ¿no? De acción, ¿no? Empieza, ¿no? Dice: la primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló fue un gran temblor. Lo que hizo Jonatán y lo que el Señor provocó al ver a alguien que se levantó fue que la tierra tembló. Dice: tembló. Impresionante, ¿no? Y ya más adelante resulta de que se dan cuenta que el pueblo de Israel, que comienza ahí un alboroto, de decir: ¿qué está pasando ahí? ¿No? Y dice que ven los centinelas de lejos, ¿no? Y dicen: están muriendo de repente los filisteos, ¿no?
versículo 20, dice: Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla, y he aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero, y había gran confusión, ¿no? Ellos no hacían nada, el Señor estaba peleando por ellos, amén. Entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aún ellos también se unieron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonathan. Versículo 22, cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla. Así, versículo 23, así libró el Señor a Israel en aquel día. Amén. La batalla se extendió más allá de ver el Señor. Querida iglesia, dio una gran victoria cuando no había nada. Amén. Porque uno piensa, decir, no van a pasar las cosas grandes cuando alguien más se levante, nos levantemos un grupo o nos levantemos unos cuantos. No, el Señor es especialista donde no hay nada en provocar algo. Amén. Y es por eso que no está lejos de nosotros este llamado. No está lejos de nosotros traer algo poderoso aquí a la tierra. Amén. Ahora bien, vamos a la siguiente, por favor. Ahí tenemos, dice: nuestro incienso debe ser elevado constantemente, continuamente, no caer en el error del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, ¿no? ¿Y por qué? Porque si nosotros nos olvidamos del Señor, o no decimos, no importa, ya hemos orado tanto, ¿para qué voy a orar más? No, si hemos orado toda la semana, ¿para qué me voy a levantar otra vez? El Señor ya conoce mi corazón. No, a veces nos dejamos confundir, ¿no?, por esas ideas y decimos, no es necesario, y el Señor sabe. No, nosotros tenemos que pedirle al Señor, decirle: Señor, no, hay algo más grande que quieres hacer. Y somos los responsables de hacerlo, amén. Ahora, si nosotros hemos elevado una oración, no sé si este tiempo has ayunado en estos 21 días que hemos tenido de ayuno, ¿no? Y si has ayunado, gloria al Señor. Has ayunado un día, o has ayunado 2 días, o has podido ayunar tiempos prolongados. Les aseguro, queridos hermanos, cuando nos levantemos en ese ayuno, el Señor se va a mover de forma espectacular. Pero necesita a valientes que digan: sí, amén. Amén. Y digan: Señor, aquí estoy. Voy a hacer lo mejor que pueda por ti. Si has elevado una oración, aunque sea una, y antes no orabas por Bolivia, orabas de vez en cuando, ¿no? No sé, en el 6 de agosto, ¿no? Pero si tú has incrementado, por favor, no pierdas eso. Tienes que volver a hacerlo. Y la siguiente semana vas a volver a ayunar. Amén, ya estás entrenado, ¿no? Si lo has hecho, ¿no? Ya sabes, ya eres de batalla, eres un día, que ya no es nada para mí, ¿no? Pero hay que hacerlo. Si has ayunado, si has orado, lo que tenemos que hacer, tenemos que duplicarlo. Amén. No dejar que eso se apague. El fuego no se puede apagar. El incienso no puede dejar de ser puesto. Amén. Si has venido a la casa de oración algún momento, tienes que seguir viniendo. Amén. Decirles: no solamente por este tiempo especial. No, yo me rehúso, Señor. Me has mostrado que en jueces pasa eso, pero yo me rehúso. Ahora, Señor, yo sé que tú tienes algo más grande, algo que mis ojos ni siquiera pueden entender porque no han visto aún. Pero sé que tú lo puedes hacer. Amén. El siguiente, y ahí está. Ese incienso tiene que ser elevado constantemente como el Señor lo ha mandado. Ahora la pregunta, y les hago esta pregunta: ¿cuándo se elevaba el incienso? Todos los días. Quizás era lunes, miércoles y viernes, o solo sábado, solo domingo. No. ¿Cuándo era? Les pregunto. Todos los días. Amén. Todo el tiempo, hasta 2 veces por día, en algunas veces, ¿no? Y esto nos hace recuerdo igual a una escritura en 2 de Reyes 4. Amén.
esta escritura es una mujer, ¿no?, que había recibido una bendición especial de Eliseo, ¿no? Pero resulta de que ella, pasó un momento muy difícil, ¿no? El versículo 1 dice: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Versículo 3, entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, y no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti, de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas, y cesó el aceite. No, el Señor le estaba multiplicando el aceite para que ella lo pueda vender y así pagar las deudas que ella tenía. Impresionante, ¿no? Entonces traían una vasija y se llenaba de aceite. Traían otra vasija y se llenaba de aceite. Traían muchas vasijas, ¿no? ¿Y cuántas vasijas? La cantidad grande que traía, esas vasijas eran llenas. Pero dice que cuando ya se acabaron las vasijas, dice: cesó el aceite. Esta es una figura del Espíritu de Dios. Amén. Yo voy a poner un día mi vida como una vasija. Señor, me va a llenar. Amén. Pero si yo sigo rindiendo mi vida, sigo levantando mi corazón, sigo abriendo mi corazón, el Señor va a llenar más, va a hacer más, el Señor va a hacer mucho más. Pero si yo cierro, el Señor va a cesar. Amén. Es así como funciona. Entonces, ¿cómo tenemos que buscar al Señor? Con todo, amén. Poniéndole todas las vasijas que pueda, ¿no? No cansarme. Decirle: Señor, hay más que tú quieres hacer. Amén. Hay más donde tú, no, yo pienso que ya se ha acabado. No, Señor, yo sé que hay más. Amén. Dice, nuestro llamado traer un avivamiento y darle continuidad. Es el llamado y el propósito para el cual nosotros estamos aquí. Ahora, ¿cómo empieza eso? ¿No? ¿Qué es lo que el primer paso? ¿No? Punto A, punto B. Necesito saber cómo se logran esas manifestaciones de Dios. Escúchame bien, y esto si tú lo estudias y lo ves, ¿no? En todo momento, en enseñanzas, en otros grandes moveres que ha habido, las personas lo que hacían era orar. Y le decían: Señor, y no era, digamos, una oración tímida, no, le decían: Señor, por favor, muévete. Y no era solo uno, muchas veces eran muchos. Ha habido avivamientos que empezó con la oración de una sola persona. Amén. Con una sola persona. ¿No? De Evan Roberts, ¿no? Que es famosísimo, el avivamiento de Gales. Él comenzaba a orar, dice que estaban en el auditorio y él se sentaban en primera fila y empezaba a clamar, y decía: Señor, yo te pido que vengas a este lugar, cámbianos, transfórmanos. Y empezaba a orar, y eso hacía que las personas se conmuevan y oren con él. Y después, ¿no? Pasó mucho tiempo, muchas horas. Invertía muchas horas en oración, no le importaba, no le decía: Señor, yo me quedo, no voy a salir de este cuarto hasta que tú me llenes con tu espíritu. Amén. Y eso producía, y un día el Señor vio eso y desató su gloria. Amén. Pero hay que comenzar a ser muy constantes. Lo conseguimos con el espíritu de oración y de súplica. Amén. Y es algo que tenemos que hacerlo y levantarlo. Acuérdate que el Señor hace las cosas donde no hay nada. Es ahí donde todas las cosas empiezan. Es nuestro llamado. Amén. Ahora lo que vamos a hacer es impartir ese espíritu de oración. Porque uno dice: ucha, sí, pero es que me cuesta, ¿no? A mí un poquito orar, ucha, estoy aprendiendo. No te preocupes, amén. Él te va a enseñar. Él es experto en levantar y en usar a quien está dispuesto. No se necesita mucha ciencia, mucho estudio, no nos ves, no a nosotros, ¿no?
Y uno dice, ¿cómo? Si el Señor puede usar a alguien, puede hacerlo. Amén. Pero es importante que tengamos una sed despedida de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Yo voy a pedirte que te levantes, por favor, de tu lugar. Y mientras te levantas, hay una escritura en Zacarías 12:10 que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Resulta de que, voy a pedirte, levántate, vamos a comenzar a orar. Amén. Cierra tus ojos, escucha, recibe esta escritura. Dice de que el Señor derramó sobre su pueblo espíritu de oración y súplica. ¿Y qué característica tenía esa oración y súplica? Dice que ellos les dio la habilidad de mirarlo a Él, al que lo habían traspasado, y llorar, dice, no arrepentirse, decir: Señor, perdón por mis pecados, tú has sido crucificado. Y decían, miraron al que traspasaba y decían: Señor, perdón. Y dice que era tan fuerte el clamor comparado a como que cuando se llora por un primogénito. Amén. Y versículo 11 dice: aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adad Rimón en la llanura de Megiddo. No era una lamentación de dolor, no de que nos ha ido mal, por eso estamos llorando, no. Dice que era un llanto de orar por él. Decirle: Señor, ven por favor. Amén. Ven por favor. Y se levanta esa lamentación. Versículo 12 dice: se levantará la tierra. Y dice: cada familia por su lado. La familia de la casa de David por su lado y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres por su lado. La familia de los simeitas por su lado y sus mujeres por su lado. Todas las demás familias, cada familia por su lado y sus mujeres por su lado. Dice: hombres y mujeres, ¿no? Dice: todos comenzaron a pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdónanos. Señor, perdona la dureza de mi corazón. Señor, te necesito. Y dice que lo hacían todos. Y cuando ocurre eso, es cuando llegamos y tocamos el corazón de Dios. Amén. Así que vamos a tener este tiempo para orar, para entregarnos al Señor. Amén. Señor, queremos en este momento